Buenos días, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros en este día, amén. Puede tomar asiento. Ya hemos cantado, hemos adorado a Dios a través de sus alabanzas y que no se apague el gozo, hermanos, ¿ok? Se apagó la música, pero no el gozo. Vamos a seguir con nuestra serie de la seguridad de la salvación. Mandamos saludos a los hermanos que están de vacaciones. Sí, hacen falta aquí, hermanos, pero Dios les dio la oportunidad de irse de vacaciones. Dios los bendiga ahí donde estén, amén. Amado hermano, hoy vamos a concluir, ahora sí, vamos a concluir la serie de la seguridad de salvación que hemos venido trayendo por más de 2 meses. Hoy vamos a predicar o a enseñar bajo el tema nuestro sumo sacerdote. Y este tema, amado hermano, que vamos a estudiar nos va a completar si no hayamos entendido la seguridad que tenemos en Dios. Pero si no has estado con nosotros desde el principio de la serie, tal vez te pierdas en partes, pero tenemos toda la serie en la página de La Puerta Estrecha. Son 6 enseñanzas anteriores a esta. Y para que tú entiendas todo el contexto de lo que hemos venido hablando en esta maravillosa serie, te recomendamos que vayas y mires las otras 6 predicaciones para que puedas entenderlo mejor. Como le digo, hoy es la última tema de esta maravillosa serie y creo que con este tema, amado hermano, va a quedar más que claro que si hemos nacido de nuevo, estamos seguros que tenemos una vida eterna. Y el mismo Señor Jesucristo decía, y no pereceremos jamás. Por eso, amado hermano, si uno es cristiano, tiene que tener el deseo de estudiar la palabra de Dios, porque si no estudiamos la palabra de Dios, se nos va a complicar, amados hermanos, entender todo el consejo de la palabra. Por eso, hay gente, amado hermano, que escucha nuestras predicaciones y son cristianos y dice, pero ¿qué predican esto? Esto no es lo que yo estoy acostumbrado a escuchar. Pero solo predicamos la palabra de Dios. Y ese es uno de los problemas más grandes que hay. Que la gente, amado hermano, ya no está acostumbrada a escuchar palabra de Dios. La gente está acostumbrada a escuchar palabra de hombre, que los emocionen, que los hagan sentir escalofrío, que se les enchine la piel, pero en el conocimiento, en el entendimiento, no tienen nada. Pero hoy, como le digo, pongan atención, si tiene sueño, lávese la cara con agua para que esté pendiente de todo lo que va a escuchar. Porque los que hemos venido en toda la serie, esto nos va a dar más tranquilidad todavía. La semana pasada vimos el tema 6 y era la perseverancia de los santos. Y decíamos que era mejor decir la preservación de los santos. Porque si nosotros perseveramos, es simplemente porque Dios nos preserva. La palabra es clara, dice que es Dios, amado hermano, el que pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Aunque nosotros le echamos ganitas, esas ganitas nos las pone el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros nos equivocamos, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado para entender que lo que estamos haciendo no es agradable a Dios y como cristianos no lo deberíamos de estar haciendo. ¿Ok? Dios nos hizo libres, amados hermanos, en Él. Pero nos hizo libres en Él para obedecerlo. Dios no nos hizo libres para vivir pecando, como muchos creen que nosotros creemos cuando decimos que estamos seguros en la salvación. Muchos creen que porque decimos que la salvación no se pierde, nosotros vamos a vivir como mundanos. No, todo aquel que vive como el mundo es porque no es hijo de Dios. Los hijos de Dios vivimos con una nueva naturaleza, vivimos obedeciendo al Padre y vivimos en santidad. La Biblia me aclara, todo el que practica el pecado, dice la palabra de Dios, es del diablo, no puede ser de Dios. Ahora, la Biblia también, amado hermano, nos enseña esta seguridad. La Biblia, amado hermano, y ahora vamos a ir a la palabra, voy a hacer la introducción nada más. La Biblia dice, amado hermano, que aunque nosotros a veces somos infieles, Dios permanece fiel, porque depende de Él la salvación. Y aunque nosotros fallamos, amado hermano, Él permanece fiel. Y eso es algo que nos da la seguridad de nuestra salvación. Y si pecamos, la Biblia dice claramente, si alguno peca, abogado tiene
con el Padre. ¿Ah? Si alguno peca, tiene un abogado, Jesucristo hombre. Si nosotros, amado hermano, pecamos, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. Ahora, si decidimos, amado hermano, no confesar nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia? Imagínense que tú eres un hijo genuino de Dios porque has nacido de nuevo. La Biblia dice que si somos hijos, Él nos va a disciplinar si nosotros persistimos en pecar. La Biblia dice, amado hermano, que Él nos va a corregir. Entonces vemos que si somos hijos genuinos de Dios, no hay por dónde. No hay por dónde, no hay algo que nosotros podamos hacer para apartarnos. Por eso la palabra dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Nada. ¿Ah? Porque si nosotros decidimos, amado hermano, ser infieles, Él permanece fiel. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, que dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ahora, si hay uno que quiere persistir en el pecado que tiene y es hijo de Dios, dice que Dios azota y corrige y disciplina todo aquel que toma por hijo. O sea, no hay como un verdadero hijo de Dios, un nacido de nuevo, no se pueda volver a meter al carril, no se pueda meter al redil de las ovejas. Ahora, ¿qué pasa con uno que era cristiano o que estaba o que se decía cristiano? Alguien que se congrega en una iglesia, alguien que o se congregaba en una iglesia y decide apartarse y no perseverar. ¿Qué deja en evidencia con lo que les acabo de decir? Que no era hijo. Porque si decide no perseverar y Dios no lo disciplina, Dios no lo azota, Dios no lo corrige, nos está diciendo que no lo azota, no lo corrige, no lo disciplina porque no es hijo de Dios. No perdió la salvación. ¿Por qué? Porque nunca la tuvo. Y eso nos tiene que quedar claro porque eso es lo que confunde a muchas personas. Dice, mira, este hermano era tremendo ahí en la iglesia. Servía, era líder, daba clases y todo, pero ahora se apartó y perdió la salvación. Nadie puede perder lo que nunca tuvo. La Biblia es clara y por eso empiezo con esta introducción. Si somos hijos, Dios, el Espíritu Santo nos va a redarguir de pecado. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si somos hijos y decidimos permanecer mal, dice que si somos hijos, Él nos va a corregir, Él nos va a disciplinar, Él nos va a azotar y nos va a volver a meter. Pero todo aquel que disfruta haciendo lo malo, que se aparta de los caminos de Dios, y no importa cuánto tiempo estuvo en la iglesia, si fueron 5 años, 10 años, 3 años, 20 años, no importa. Si se aparta y decide no seguir perseverando, decide no volver, es porque nunca fue hijo. Simplemente fue iluminado, como dice la carta de los Efesios, gustó el don celestial y deslizó y se apartó. Pero todos los hijos, amado hermano, Dios nos va a corregir. Hoy vamos a analizar uno de los motivos, o quizás el motivo más grande y más poderoso para poder tener la seguridad de la salvación que hemos recibido de parte de Dios. Esta parte del sacerdocio tiene que ver con lo que hemos venido estudiando, aquellos que estamos estudiando los miércoles en Levítico. Y lo que Dios dijo ahí, entender, amados hermanos, que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Eso nos va a explicar mucho el por qué nosotros podemos perseverar. Y para eso hoy sí quiero que vayamos a la palabra. Vayamos a Hebreos, capítulo 4, versos 14 y 16. El hermano Henry en la introducción tocó estos versículos. Hebreos, capítulo 4, verso 16. Mira lo que dice la palabra de Dios, búsquelo. Hebreos, capítulo 4, verso del 14 al 16. ¿Lo tiene? Diga amén. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. 16. Por tanto, acerquémonos con confianza
al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. O como dice la Reina Valera, para el pronto socorro. Y aquí es claro, acercarse con confianza tiene que ver que Jesús, si nosotros hemos nacido de nuevo, es nuestro sumo sacerdote. Y estamos viendo los miércoles qué es lo que hacían los sacerdotes. Estamos viendo principalmente qué era lo que hacía el sumo sacerdote. ¿Qué era el trabajo del sumo sacerdote? Aquellos que vienen los miércoles, interceder por el pueblo. El sumo sacerdote en Levíticos, el sumo sacerdote según el linaje de Leví, intercedía ante Dios por el pueblo. Ese era su trabajo. Y nosotros, dice la palabra de Dios, que tenemos a Jesucristo como su sumo sacerdote, lo que quiere decir que Jesucristo es el que intercede por nosotros, por la iglesia. Mira lo que dice Hebreos 5:1. Hebreos capítulo 5 verso 1. Hebreos, carta a los Hebreos capítulo 5 verso 1. Dice la palabra de Dios: porque todo sumo sacerdote tomando entre los hombres, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en las cosas que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. El sumo sacerdote, amados hermanos, ofrecía holocausto. ¿Qué es holocausto? Sacrificio. ¿De qué? De una ofrenda para una condición, que es lo que vamos a estudiar hoy. Dice, recordemos que todos los sacerdotes presentaban holocaustos o regalos o ofrendas, pero aquí está hablando de un evento. Cuando habla de presentar holocausto, cuando habla de presentar ofrenda, está hablando de un evento en especial que pasaba, amados hermanos, una sola vez al año. A este evento que pasaba, que el sumo sacerdote entraba una sola vez al año, se le conoce como el Yom Kippur en hebreo. El Yom Kippur es el día de la expiación, que siempre se celebra el 10º día de Tisrei, si es que así se pronuncia en hebreo, Tisrei, el 7º mes del calendario judío. Era un día especial, amado hermano, que se llama el Yom Kippur, donde hacían expiación por los pecados de todo el pueblo. Ese día era todo el día. Iban a hacer ese día el sacrificio de expiación. El sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo. Ese día muchos ayunaban, muchos se preparaban para estar ese día solo en adoración de Dios, porque era el día de Yom Kippur. Y esto lo describe el Levítico. Todavía no llegamos ahí los miércoles, pero vaya al Levítico capítulo 16, verso del 5 al 10, por favor. Libro de Levíticos capítulo 16, versículo del 5 al 10. Búsquelo, por favor. Cuando lo tenga, diga amén. Mira lo que dice. Vamos a leer Levítico capítulo 16, verso del 5 a 10. Una de las cosas, amado hermano, que me sorprende a mí verdaderamente cuando alguien no entiende lo que nosotros predicamos, es que nosotros predicamos solo la Biblia. Y cada miércoles, cada domingo, hacemos un estudio intenso por muchos capítulos y sin sacarlos de contexto. Mira lo que dice Levítico 16, 5. Aarón tomará de la congregación de los israelitas 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Aquí echar suerte no nos dice de qué forma lo hacían, pero lo que está diciendo que un macho cabrío
va a ser para el Señor, y otro macho cabrío van a dejarlo ir al desierto, y lo vamos a aplicar ahorita más adelante. Luego dice, Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte, a este el que van a matar, para el Señor, haciendo ofrenda por el pecado. Y dice, pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio, este es el que van a dejar ir, será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo al desierto como macho cabrío expiatorio. Ahora, mira lo que dice el verso 6. Vamos a explicarlo un poco, no me voy a detener mucho a explicar esto, amados hermanos, pero lo voy a tratar de explicar un poco para que quede claro. Dice, entonces Aarón ofrecerá un becerro. ¿Por qué Aarón tenía que presentar un becerro? Recuerde, el sumo sacerdote que tenían los israelitas era Aarón. El sumo sacerdote enseñaba la palabra, hablaba de parte de Dios, intercedía por el pueblo. Pero Aarón mismo, amado hermano, tenía que llevar una ofrenda de un becerro, de un novillo. ¿Para qué? Para expiación de sus propios pecados. Aarón no podía entrar al lugar santísimo sin antes hacer esto. Él mataba un novillo, o sea, un toro joven, por él y por los de su familia. Porque si Aarón se le ocurría entrar sin hacer expiación por sus pecados antes al lugar santísimo, ¿qué pasaría? Se moría. Dios lo fulminaba allá adentro. Y para saber si se había muerto el sumo sacerdote, lo estudiamos en Levítico, dice que le amarraban unas campanitas alrededor de la túnica. Entonces, cuando Aarón iba a entrar, me imagino le amarraban las campanitas y le decía, a ver, muévete, camina. Y cuando caminaba, clink, 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 ok, ya está listo, entra. ¿Cómo se sentiría Aarón cada vez que iba a entrar al lugar santísimo? Sabiendo que se había hecho mal el ritual, cuello, ahí mismo moriría fulminado. Pero Aarón presentaba por él y su familia el novillo. Entonces, una vez que expiaba sus pecados, Aarón podía entrar, amado hermano, a hacer expiación. ¿Qué es expiación? Expiación es quitar la culpa. Ponga atención en esto. Expiación es quitar la culpa y propiciación es calmar la ira. Jesús, amado hermano, no solamente es nuestro sumo sacerdote. Jesús también representa a los dos machos cabríos. Y esto es bien importante entenderlo. Jesús es nuestro sumo sacerdote y también representa a los dos machos cabríos. Ahora imagínate, si nosotros hemos nacido de nuevo, Jesús es nuestro hermano mayor. Jesús es nuestro abogado. Jesús es ahora mismo nuestro sumo sacerdote. Y Jesús, amado hermano, es el que nos va a juzgar. Yo te pregunto, si has nacido de nuevo, ¿hay algún peligro que te puedas perder? No. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo. Jesús, como le digo, representa a los dos machos cabríos y también representa a sí mismo al sumo sacerdote. Dios les está enseñando todo esto para poder ellos presentarse ante Él. Pero todo esto, amado hermano, que hacía el pueblo de Israel por medio de Aarón era algo simbólico, porque ningún animal de los que se presentaban tuvo la capacidad para quitar el pecado. Ningún animal de los que ellos mataban, ya sea novillos, becerros, ya sean cabras, ya sean ovejas, ya sean lo que haya sido, no tenía la capacidad de quitar el pecado. Y es lo que vamos a ver en Hebreos. Todo esto era sombra de lo que iba a venir. Ellos por eso todos los años tenían que repetir eso. Nosotros como iglesia ya no. Todo esto, como le digo, era sombra de lo que iba a pasar en el futuro. Pero le explica lo que se requiere para poder tener claro el concepto de lo que se requiere para que Dios te perdone. Yo te pregunto, ahora mismo, ¿qué se requiere para que Dios te perdone? Arrepentirte. ¿Tienes que llevar un becerro? ¿Tienes que llevar un macho cabrío? ¿Tienes que llevar 2 tórtolas? No. ¿Sabes por qué?
Porque el sacrificio, el mejor sacrificio que se pudo haber hecho por ti y por mí, ya se hizo. Por eso, amado hermano, nosotros estamos en un mejor pacto, en un nuevo, renovado y mejor pacto, no como el que tenía el pueblo de Dios. Dios le está enseñando lo que se requiere para que ellos puedan ser perdonados. Y número 1 les dice, uno, tienen que satisfacer la ira de Dios. Recordemos, la ira está relacionado ¿con qué? Con la justicia. Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios es santa, porque la ira de Dios se produce porque hay injusticia. Ahora, la ira está relacionada con la justicia, y si Dios está airado es porque se ha hecho injusticia. Para que Dios ya no esté airado, ¿qué tiene que hacer? Para que Dios ya no esté airado con la gente, ¿qué tiene que pasar? Que se haga de nuevo justicia. Porque la injusticia es lo que aira a Dios, es lo que molesta a Dios. Y la injusticia produce la ira de Dios. Para que Dios se le calme, amado hermano, la ira, es porque se ha hecho justicia ya. Para que Dios ya no esté airado, se tiene que hacer lo justo. Entonces la propiciación es hacer lo justo, para que Dios ya no esté airado contigo. Y si Dios ya no está airado contigo, es porque alguien hizo justicia para Dios, y tú ya no eres culpable. Es lo que decíamos en los temas pasados. Si Cristo nos justificó a nosotros, amado hermano, la justicia de Cristo fue puesta en mí, y mis pecados fueron puestos en Cristo. Jesús pagó por mis pecados de una vez y para siempre, y ahora yo soy declarado sin culpa, soy declarado inocente. ¿Se entiende? Si ya Cristo pagó de una vez y para siempre, yo ya no soy culpable. Esa es la expiación. No se puede hablar de expiación sin la propiciación. Por eso alguien inocente tiene que morir en nuestro lugar, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Si Cristo no hubiera muerto en el lugar tuyo y mío, nosotros lo que nos merecemos, amado hermano, es el infierno. Pero ahora ya Cristo pagó por nosotros. ¿Por quiénes? Por los que el Padre le llevó. ¿Se recuerda lo que decía la palabra de Dios? Jesús decía, es imposible que alguien venga a mí si el Padre que me envió no le trajere. Además decía Jesús, de los que el Padre me trae, ninguno perdí. Todo eso lo está haciendo Jesús como nuestro sumo sacerdote. Ese era el precio que pagaban ellos, los animales, para ser declarados inocentes. Y recuerde, esta gente no era... Cuando salieron de Egipto, salieron con oro y todo. Pero los animales, como ellos vivían en el desierto, amado hermano, eran animales preciados. Ellos no se daban el lujo de matar a los animales para comérselos, por ejemplo. Pero este era el precio que Dios les decía que tenían que pagar para poder ser declarados inocentes. El sumo sacerdote, como le digo, solo entraba una vez al año al lugar santísimo. Y si antes no expiaba sus pecados, lo más seguro era que se iba a morir. Y este sacerdote, por mucho que hiciera bien las cosas, amado hermano, nunca iba a permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque seguían los hijos, después los hijos de los hijos, y así, de la tribu de Leví. Pero Jesús permaneció para siempre. Dice que uno de los, ponga Hebreo, Levítico, hermano, por favor. Levítico, ¿dónde estábamos? 6, 7. Mira lo que dice el 7. Tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. En la Reina Valera, amado hermano, uno de esos 2 machos cabríos se le llama Azazel. Y Azazel quiere decir la cabra que es enviada lejos. ¿Ok? Azazel, si usted tiene una Reina Valera, dice que uno de los machos cabríos era entregado a Dios y otro de los machos cabríos era entregado a Azazel. Azazel lo que quiere decir es cabra que se envía lejos. Los 2 machos cabríos, uno era para hacer expiación. ¿Qué quiere decir expiación? Quitar la culpa. Y el otro que se iba era la propiciación, el que no mataban. ¿Qué quería decir propiciación? Calmar la ira. Quitar la culpa
expiación, calmar la ira, propiciación. Y eso se explica bien claro en el verso 15. Vaya ahí, verso 15, hermano. Dice el verso 15. Después degollará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo. ¿Se recuerda el novillo que mató primero? Él tuvo que ir a expiar sus pecados adentro. Y rociará sobre el propiciatorio. ¿Se recuerda cuál era el propiciatorio? Donde estaba adentro los 10 mandamientos y donde estaba el pan de la propiciación. Entonces dice, y rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Aquí quitan el pecado del pueblo. Luego, en Levítico 16, hermano, verso 20 y 22, ahí nos aclara el concepto de lo que nos quiere decir. Mira lo que dice Levíticos 16, 20 y 22. Cuando acabe de hacer la expiación por el lugar santo, la tienda de reunión, el altar presentará el macho cabrío vivo, el otro. Y dice, después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniendo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para eso. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. ¿Qué tipificaba eso, amados hermanos? Que cuando Moisés ponía sus manos sobre el macho cabrío que se iba a ir al desierto, todos los pecados simbólicamente del pueblo se le pasaban a este macho cabrío. Y cuando lo mandaban por un hombre que habían preescogido antes al desierto para que lo dejara ir, ahí Dios quería decir que ya no se iba a acordar más de sus pecados. Ok, este macho cabrío le iba mejor que al otro, que al que degollaban. Iba a ser suelto en el desierto, amados hermanos. ¿Qué hay en el desierto? Fieras salvajes, y si no, no hay ni agua ni comida. ¿Qué le esperaba a este? Muerte. Ahora, amados hermanos, aquí tenemos que tener claro, como le digo, que Jesús, amado hermano, es el sumo sacerdote representado aquí, y Jesús también es los dos machos cabríos, el de la expiación y el de la proposición. Y eso que acabamos de leer es el concepto de la expiación. Ya no eres culpable, y esto era una vez al año. Ahora, leímos que estos animales, ninguno de estos animales podría quitar la culpa. ¿Qué era lo que hacía nada más? Cubrirla. Solo calmaba, aplacaba la ira de Dios, pero no quitaba la culpa. Por eso vamos a ver que Jesús tuvo que venir Él. Porque si Jesús no hubiera venido, amados hermanos, todavía nosotros estaríamos haciendo los sacrificios. Todavía seguiríamos matando animalitos. Pero gracias a Dios, porque en su misericordia nos mandó a su Hijo unigénito, y ya no tenemos que entrar una vez al año al tabernáculo. Está comunicando con esto a ellos, amado hermano. Alguien tiene que quitar la culpa, alguien tiene que aplacar la ira y declararlos a ustedes inocentes. Lo que nos dice la carta de los Hebreos es que Jesús, nuestro sumo sacerdote, no es un humano cualquiera, es Dios encarnado, amados hermanos. ¿En qué nos beneficia que Jesús haya venido? En que así como el sumo sacerdote expiaba los pecados de los israelitas, aunque era solamente simbólico, lo que hace Jesús tiene que ver con su pueblo. ¿Cuántos son pueblos de Dios? Bueno, lo que hizo Jesús en la cruz, lo hizo por nosotros. Hebreos 1:4. Hebreos 10, perdón. 1 al 4, búsquelo. Hebreos capítulo 10, versículo del 1 al 4. Aquí me voy a ir un poco más despacio, amado hermano, para que quede claro lo que vamos a estudiar. Hebreos 10, versículo del 1 al 4. Pues ya
que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios de ellos ofrecían continuamente, año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. Por mucho animal que mataran, no podían hacerlos perfectos. De otra manera, no habría cesado de ofrecerse ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué nos está diciendo? Si los animales quitaran la culpa, ya no se tendría que hacer todos los años. Ya porque los adoradores, el pueblo ya estuviera purificado. Pero los animales no hacían eso. Dice, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quiten los pecados. ¿Ve? El pueblo de Israel nunca se le quitaron sus pecados, solo los tapaban. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo viniera. Era lo que hacía el sacrificio. Dice el 5. Por lo cual, al entrar Cristo, ¿hasta cuál lo vamos a leer? Hasta el 4. Después seguimos con el 5, amado. ¿Qué está diciendo aquí? Tú no eres limpio por la muerte de animales. Eso en realidad no funcionaba para Dios. No solo los perdonaba lo que Dios les estaba diciendo. Es necesario que entiendan que ustedes no pueden por ustedes mismos limpiarse. Es necesario que aunque ustedes creen que ya les quito el pecado con los animales que traen, es necesario que entiendan que alguien más tiene que pagar por ustedes. Alguien más tiene que pagar y llevarse tus pecados. Y cada año les recordaba lo mismo. Porque el pueblo de Israel hasta el tiempo de Jesús seguían haciendo sacrificios. ¿Se acuerdan cuando Jesús sacó a los que vendían animales de adentro del templo y le dijo, mi casa de oración será llamada? Ellos seguían haciendo sacrificios. Y como no aceptaron, amados hermanos, el sacrificio perfecto del Hijo de Dios, todavía cuando haya templo, ¿qué van a empezar a hacer los judíos? A seguir haciendo sacrificios, porque no entendieron. Mira, los que estudiamos Génesis, recordamos cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo. ¿Se recuerda cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac? Dice que Abraham ya lo había puesto y cuando levantó el cuchillo contra el muchacho, dice que oyó la voz del cielo y le dijo, no lo hagas. ¿Ah? Ya vi que le temes al Señor, no lo hagas. Y cuando Abraham voltea a ver a un lado, ¿qué es lo que encuentra? Un macho cabrío, enredado por los cuernos en una zarza. Abraham entiende, amado hermano, en ese momento, Abraham entiende en ese momento que Dios le está diciendo que tiene que haber un sustituto. Pero el sustituto no era Isaac, el sustituto era el Señor Jesucristo. Y es lo que le hace ver Dios a Abraham, que tendría que venir un sustituto a pagar. Bueno, lo que Dios le dijo a Abraham ahí, amados hermanos, es la misma idea que Dios le está dando a los israelitas. Alguien más tiene que pagar por ti, por tu culpa. Y cuando a ese alguien, que es nuestro Señor Jesucristo, pague, tu culpa será removida. Y eso es lo que dice el autor de los Hebreos. Si eso ya hubiera pasado y Dios te declara inocente, ¿por qué tendrías que hacer lo mismo cada año? Y simplemente la respuesta es porque no eran declarados sin culpa. El sacrificio año tras año. Ahora, esto es muy similar a lo que piensan, amado hermano, aquellos que creen que la salvación se pierde. Si la Biblia dice que Jesús pagó por nuestros pecados de una vez y para siempre, y cuando pagó por nuestros pecados de una vez y para siempre nos dio una salvación eterna, y alguien viene y dice, bueno, si Cristo ya perdonó mis pecados, cuando yo me acepté a Cristo, dicen ellos, Cristo perdonó mis pecados, pero si yo vuelvo a pecar, pierdo mi salvación. ¿Qué es lo que nos está diciendo el autor de los Hebreos? Los animales no quitaban la culpa. Lo que estos nos están diciendo es que si tú dices que la salvación se pierde, estás pensando como judío.
Año tras año me tengo que volver a sacrificar un animalito para que Dios me pueda perdonar. Pero Cristo fue el sacrificio perfecto, y Cristo dice la palabra que quitó los pecados de una vez. ¿Y para cuándo? Siempre. Y nos regaló una salvación temporal o eterna. Eterna. El que dice que la salvación se pierde está diciendo que el sacrificio de Cristo fue incompleto. Eso es lo que está diciendo. Que el sacrificio de Cristo fue incompleto, porque no cree que fue suficiente para perdonar todos los pecados. Pero si lo dice aquí, Él se ofreció, dice, y pagó tus pecados y te declara inocente de una vez y para siempre. Jesús pagó por mis pecados, pero no solo los de este día, no solo del día que me arrepentí, sino por todos mis pecados. Pero si vuelvo a pecar, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme. ¿Ah? Y si no me quiero arrepentir y soy hijo, porque Él me eligió desde antes de la creación del mundo, ¿qué me va a pasar? ¿Me va a dejar? No, me va a azotar, me va a disciplinar, va a traer, amado hermano, castigo para mí. ¿Para qué? Para volverme a meter a redil. O sea, todo aquel que dice que tiene que seguir sacrificando a Cristo, o en otra forma, que no le perdonaron sus pecados, hay que volver a hacer propiciación por los pecados. ¿Qué es propiciación? Entonces, hay que volver a sacrificar a Cristo por todo aquel que piensa así. Hay que volver a sacrificar a Cristo porque hay que volver a hacer propiciación. Hay que volver a hacer sacrificio. Pero mira lo que dice Hebreos 10, del 5 al 7. Póngalo, por favor, hermano. Vamos a estar ahí en Hebreos. No cierre su Biblia en Hebreos. Hebreos 10, del 5 al 7. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Por lo cual, ponga atención aquí, que esto es lo que le da seguridad. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio, ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. El holocausto y el sacrificio por el pecado no te ha complacido. Entonces dije: aquí estoy yo, he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Mira lo que dice el 8 al 10. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley de Moisés. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Dios quitó la ley y puso a Cristo. Quitó la ley y puso el nuevo pacto. ¿Por qué el nuevo pacto? ¿Por obras? Por gracia. Quitó la ley y puso la gracia. Por esa voluntad hemos sido santificados. ¿Mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Todos los que nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra confianza en el Hijo de Dios, hemos sido limpiados de una vez y para siempre. Y lo que está diciendo el autor de los Hebreos es: lo que Jesús hizo en la cruz es lo que los dos machos cabríos anunciaban que pasaría. El sacrificio de Jesús hizo propiciación y expiación por todos los que son de Él. ¿Cuáles son los que son de Él? Los que el Padre le trajo al Hijo. Y lo hizo de una vez y para siempre. Eso indica que si fuiste declarado inocente, nadie más te puede declarar culpable. Por eso la palabra dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo es el que justifica. La justicia de Cristo fue puesta en cada uno de los que nos hemos arrepentido y hemos confiado en Cristo. Por eso ya nadie nos puede separar del amor de Dios. Por eso ya nadie puede juzgarnos.
Porque el sacrificio fue una vez y para siempre. Si tú dices que pierdes la salvación, tienes un problema con esto. Porque tendrías que volver a sacrificar a Cristo. ¿Se imagina, amado hermano? Si estos israelitas se sentían limpios porque sacrificaban un macho cabrío, un novillo, un becerro, todo el año, en ese año estos ya andaban tranquilos. Porque habían expiado el pecado. Pero nosotros los cristianos, los que recibimos el sacrificio perfecto, el que la segunda persona de la Trinidad se hizo carne para venir y morir en una cruz por nosotros, ¿no podemos estar seguros de nuestra salvación? Es increíble. Por eso lo que aconsejamos es que se estudie más la Biblia, para que entendamos y tengamos seguridad en Cristo. Si Cristo es sumo sacerdote, es de aquellos que el Padre le lleva, de los que el Padre le da a Cristo, y va a interceder por nosotros y nos va a preservar como lo hizo con el apóstol Pedro. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte? Los ha pedido para zarandearlo. Pero Jesús le dice: pero tranquilo, Pedro, yo ya pedí por ti, yo ya rogué por ti. Después Jesús le dice: cuando vuelvas, Pedro, fortalece a tus hermanos. Jesús no le está diciendo: Pedro, si tal vez vuelves, Pedro, si te deja salir vivo Satanás de ahí. No, Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, cuando vuelvas, porque él ya rogó por él, fortalece a tus hermanos. Ahora, hubo otro individuo que cuando iba a hacer lo malo, Jesús le dijo: lo que has de hacer, hazlo ya. ¿Cuántos traicionaron a Jesús de los apóstoles? ¿Uno o dos? Dos. Pero por uno rogó Jesús y por el otro no. A uno le dijo: yo ya rogué por ti, Pedro. Pero a Judas le dijo: lo que has de hacer, hazlo ya. Y dice que Judas salió y lo vendió con precio de esclavo, 30 monedas de plata. Si Cristo es nuestro sumo sacerdote, podemos estar seguros en él. Leamos Hebreos 10, del 12 al 18. Vamos a dar más prueba bíblica de la seguridad de la salvación. Hebreos 10, del 12 al 18. Mira lo que dice: pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, no lo puedes seguir sacrificando cada vez que pecas, un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Mira, hermano, si yo le pregunto: ¿Cristo ya reina en el mundo? ¿Sí o no? Entonces ya no hay maldad. Entonces no reina todavía. Ahora, ¿en quiénes reina Cristo? En su pueblo, en nosotros. Pero ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Ahora, Cristo ya se sentó a la diestra del Padre, diciendo: ya tiene el poder, pero todavía no han puesto sus enemigos por estrado de sus pies. Cuando los pongan, Cristo reina, y esto va a ser perfecto, como fue al principio. Pero Cristo ya reina en nosotros. Por eso Satanás no nos puede tocar. Y vamos a oír la oración de intercesión pastoral que hizo Jesucristo por sus discípulos y por los que íbamos a creer. Y por eso entender todo el concepto de la palabra de Dios, no aislar los versículos. Dice: porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Pregunta: ¿quiénes son santificados? Los que han sido regenerados, los que tenemos el Espíritu de Dios y los que hemos sido justificados por Cristo y adoptados para ser hijos de Dios. Nos hizo perfectos para siempre. Aunque nosotros no somos perfectos, Dios ya nos mira perfectos. ¿Por qué? El apóstol Pablo decía: porque estoy seguro de esto, que aquel que comenzó la buena obra en ustedes también la va a perfeccionar. Filipenses 1:6. Es lo que está diciendo aquí. Ya como Cristo pagó, nos hizo perfectos para siempre, a los que son santificados. ¿A todos? No,
a los que fueron puestos aparte, aquellos que se arrepintieron y nacieron de nuevo. Y ahora tenemos el sello de que somos de Cristo, y ese sello es el Espíritu Santo. Y también tenemos las arras del Espíritu. ¿Qué quería decir las arras? ¿Se acuerdan? Como un down. Como Dios dijo, este es mío y doy el anticipo. Y si Dios empieza algo, ¿qué decía Pablo? También lo va a terminar. Estamos más que seguros en las manos de Dios. 15, dice, también el Espíritu Santo nos da testimonio. ¿Cuántos tienen testimonio que son de Dios? Ayer me decía un hombre, ¿cómo podés saber si sos de Dios? ¿Cómo podés estar seguro que sos salvo? ¿Por qué podemos estar seguros que somos salvos? También el Espíritu Santo nos da testimonio de que si somos hijos de Dios. Mira, hermano, lo que nosotros somos realmente, lo somos cuando estamos solos. Examínate cómo eres cuando estás solo, en qué piensas, qué haces, en qué te deleitas. Ese eres tú. Tu verdadero yo es cuando estás solito. Ese eres tú. ¿Ah? Pero dice que si Dios te eligió para salvación y el Espíritu Santo te redarguye, arrepiéntete. Porque Él es fiel y justo para perdonar los pecados que confiesa. Pero también dice que todo aquel que no confiesa su pecado no va a prosperar. Y esa es la evidencia que no tiene el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo nos da testimonio porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de que aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más, ponga atención en esto, lo que está diciendo Dios aquí. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Le pregunto, ¿será que Dios olvida nuestros pecados? ¿Dios puede olvidar nuestros pecados, hermano? No, Dios es omnisciente. Omnisciente quiere decir que Dios sabe todo, pero Él decide no acordarse. Eso es lo que tipifica el macho cabrío que tiran al desierto. Allá se pierde, se le olvida en el desierto. Así es Dios. Dios decide, amado hermano, no recordarse más de nuestros pecados. Porque Él quiere. ¿Por qué? Porque fuimos declarados justos. Porque la justicia perfecta de Jesucristo fue puesta en nuestra vida. No es por nosotros, es a pesar de nosotros. Verso 18. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda para el pecado. ¿Sí entiende eso? Dice, donde hay perdón por estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Si nosotros fuimos perdonados de una vez y para siempre, y nosotros fallamos, lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, confesar nuestro pecado, y Él es justo para perdonarnos. Pero si tú dices que te vuelves a perder, ¿qué dice ahí? Para estas cosas ya no hay ofrendas por el pecado. Cristo no va a volver a ser crucificado. Cristo ya no va a volver a ser vituperado. Cristo ya no va a volver a este mundo y lo van a volver a crucificar. Ya vino como una ofrenda, vino como una oveja y que fue llevada al matadero. Cuando vuelva viene con poder y gloria para poner sus enemigos por estrado de sus pies. Ese es el Cristo que nosotros tenemos y el Cristo que nosotros, déjelo fuerte hermano, hemos confiado. Hebreos del 10, 12 al 18 dice, porque no se va a acordar de nuestros pecados porque la deuda fue pagada. Entonces, ¿cómo alguien por el cual Cristo pagó se puede perder su salvación? Es imposible. Es imposible porque si fuiste perdonado para siempre y dice, jamás me recordaré de sus pecados, no hay forma que pueda ser condenado. Y eso es lo bonito de estudiar la Biblia, amado hermano, y ser menos emocionalistas y ser más bíblicos. Porque la emoción se te pasa, pero el conocimiento se te queda. El que asegura que la salvación se pierde está despreciando el sacerdocio de Cristo, el sacrificio de Cristo, porque cree que es incompleto. Y él mismo Jesús dijo antes de morir, tetelestai. ¿Se acuerdan qué quiere decir tetelestai? Consumado es, se terminó, todo fue hecho. Eso quiere decir tetelestai. Todo fue terminado,
todo fue hecho. Ya no hay más sacrificios de parte de Jesús para volvernos a salvar. No, lo hizo de una vez y para siempre. ¿Quiere ver esto con más claridad, amado hermano? Hebreos 7 del 22 al 25. Búsquelo, por favor. Carta a los Hebreos, capítulo 7 del 22 al 25. Mira lo que dice. Carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 22 al 25. Sígame ahí. Por eso, Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Aquellos sacerdotes se tenían que morir. Jesús ya no va a morir. Jesús murió en una cruz, resucitó el tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Jesús ya no va a volver a morir. Dice, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable. ¿Qué es inmutable? Que no cambia. Puesto que permanece para siempre, amados hermanos. ¿Ah? Para siempre. ¿Por qué perseveramos? Porque Él permanece para siempre. Porque Cristo sigue intercediendo. Mire, Cristo no solo se sentó a la diestra del Padre. También dice Hebreos que entró al tabernáculo original, al celestial. Y allá está Cristo. Y cada vez que nosotros fallamos, amado hermano, y el acusador se presenta a acusarnos, Cristo le dice, yo morí por él. Yo lo limpié con mi sangre. Cristo sigue haciendo lo mismo que hizo con Pedro, rogando al Padre por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que intercede por nosotros. Pedir. ¿Qué es interceder? ¿Se acuerda cuando vimos la oración? ¿Qué es interceder? Interceder, amado hermano, es no pedir por mí, sino pedir por otro. Eso es interceder, para que Dios haga su voluntad en ellos. Y si Jesús intercede por alguien y Jesús espera que se cumpla lo que pide, tendría que hacerlo conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Miremos, mire, ¿se acuerda lo que dijo Jesús? Yo no hago mi voluntad. ¿Cuál voluntad hacía Jesús? La del Padre. Y Jesús dijo, la voluntad del Padre es de que todos aquellos que Él me da, yo no pierda a ninguno. O sea, si esto no te da seguridad de que fuiste extraído, porque si tú llegaste a Cristo, si tú naciste de nuevo, fue porque el Padre te trajo. Claramente, el Padre te trajo. Si el Padre te trajo, era porque era su voluntad salvarte. Jesús dice, yo no hago mi voluntad, solo hago la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que todos los que le daba a Jesús no se perdiera ninguno. O sea, Jesús al pedir, y lo vamos a ver más adelante, se puede equivocar en la petición que haga. ¿Qué dijo Jesús, el Padre y yo? ¿Se fija, amado hermano? El Padre nos trae al Hijo, el Hijo nos salva. Y Jesús dice, yo no hago mi voluntad, solo hago la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es de que todos los que Él me trae, yo no pierdo ninguno. Y dice Jesús, es más, nadie los puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Por qué? Porque nadie es más poderoso que el Padre. Pregunta, ¿y Satanás te puede arrebatar? No, porque Satanás solo hace lo que Dios le permite hacer. Por eso se lo prestó a Pedro. Y lo sacudió como a trigo, lo azotó como a trigo. Pero Pedro volvió. ¿Por qué? Porque Jesús había intercedido por Pedro. Miremos una oración larga de intercesión de Jesús, donde nosotros estamos incluidos y donde esto te tiene que dar seguridad de que vas a estar bien en las manos de Cristo, porque es nuestro sumo sacerdote. Juan 17, del 6 al 25. Lo vamos a leer todo para que tengas la seguridad de la salvación más clara. Búscalo, hermano. Mira lo que dice. ¿Lo tienen?
Síganme en la pantalla, hermano, para avanzar. Juan 17, del 6 al 25. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Eran tuyos. ¿De quién eran los que le dio a Cristo Dios? Eran tuyos. Y me los diste, dice Jesús. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que has dado, que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, ponga atención aquí, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Pregunta, la gente dice allá afuera, Dios mandó a su Hijo unigénito para que muera por todo el mundo. Pregunta, ¿todo el mundo se salva? No, entonces hay un error ahí. Juan 3:16 tiene una cláusula que nadie le hace caso. Dice, y todos los que van a creer, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, por eso vino Jesús, por los que van a creer en él. ¿Por qué van a creer en él? Porque el Padre se los dio. Por eso van a creer en él. Y dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Yo no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera. Aquí está el ejemplo que les ponía. Pedro había sido llevado a Cristo por Dios. Dios lo había elegido desde antes de la creación del mundo. Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Judas había nacido para perderse, dice. Aunque muchos quieren defender que Judas se pudo haber salvado. La Biblia dice, este fue el que nació para perderse. Jesús rogó, intercedió como sumo sacerdote por Pedro. ¿Por Judas? No. ¿Qué le dijo? Lo que vas a hacer, hazlo. ¿Qué hizo Judas? Fue y lo vendió. Ahora, aquí es donde está el problema de las personas. Pedro, ¿se acuerdan cuando Pedro iba siguiendo a Jesús, pero ya lo había negado 3 veces? Y cuando cantó el gallo, dice que Jesús lo volteó a ver. Y dice que Pedro sintió un gran dolor y lloró amargamente. ¿Verdad? Los que leen la Biblia saben esa historia, ¿verdad? Dice que Jesús lo vio y cuando lo vio que cantó el gallo, Pedro lloró amargamente. Ahora, Judas lloró amargamente. Judas se entristeció por haber vendido a Jesús, ¿sí o no? Sí, hasta el punto que se ahorcó. ¿Ah? Ahora, los dos se pusieron bien tristes, pero dice la Biblia que hay una tristeza que viene de Dios y otra que no viene de Dios. Hermano, el llorar y tirarse al suelo en el altar llorando no es arrepentimiento. Judas sintió ese tipo de arrepentimiento que sienten muchos cristianos hoy en día. Arrepentimiento no es llorar ni sentirse mal. Arrepentimiento es cambiar. Pero las dos tristezas, hay una tristeza que no es mala, es buena, porque nos hace pensar lo que hicimos y nos lleva a Cristo a pedir perdón. Pero hay otra tristeza que nos hace hacer más cosas malas, como Judas. En vez de arrepentirse, ¿qué le fue más fácil? Ahorcarse. O sea, tenemos que tener cuidado. El llorar no es arrepentirse. Arrepentirse, según la Biblia, es cambiar. Cuando yo estaba, dice Jesús, con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé. Y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. ¿Se fija que hace diferencia?
¿Los de Cristo y los del mundo? Los que piensan que todo el mundo se va a salvar se llama universalismo. Y es una herejía. Dice, yo les he dado tu palabra. ¿A quiénes? A los de Él, a los que el Padre le da. Y el mundo los ha odiado. ¿Cuánto los odia el mundo? Por no ser como Él. A todo verdadero cristiano. Hasta los mismos que se dicen cristianos nos odian, se ponen en contra de nosotros. Dice, el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Nosotros los cristianos estamos en el mundo, pero ¿qué dice? No somos del mundo. 14, hermano. Les ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Si usted no estudia la Biblia, no se puede santificar. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por esto. Y aquí ponga atención que aquí entro usted y yo. Porque cualquiera podría argumentar, sí, pero lo que me estás diciendo está hablando de los apóstoles, no está hablando de nosotros. Hasta donde habíamos leído en el 19, sí. Pero aquí nos incluye. Dice, pero no ruego solo por estos, por los 11. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer. ¿Cuánto han creído? En mí por la palabra de ellos. ¿Bajo qué está fundamentado el evangelio? Bajo la doctrina de los profetas y los apóstoles. Siendo Jesucristo, dice la Biblia, su piedra angular, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Los cristianos verdaderos, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. ¿Dónde está Cristo, hermano? En el cielo, a la diestra de Dios. ¿Qué le está pidiendo Cristo al Padre? Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí queda claro que Jesucristo no es un ser creado. Dice, la gloria que me has dado antes de la creación del mundo. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es creado. Mentira, mentira del diablo. Aquí dice, la gloria que me has dado antes de la creación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, ¿ves que el mundo no conoce a Dios? ¿Quiénes conocen a Dios? Sus elegidos, los que el Padre le trae a Cristo. Aunque el mundo no te ha conocido, yo te conocí. Yo te he conocido y esto han conocido que tú me enviaste. Ok, hasta ahí, hermano. Mire, hermano, le voy a enumerar las cosas que Cristo pidió por nosotros. Dice, mira cuántas cosas pidió Jesús. Protégelos en tu nombre. Protégelos del maligno. Santifícalos a nosotros, santifícalos. Perfecciónalos en unidad. Que ellos estén donde yo esté. Que vean mi gloria. ¿Cuándo vamos a ver la gloria de Cristo? Cuando Él venga. Cuando nos quiten este cuerpo corruptible que tenemos y nos den un cuerpo incorruptible, porque nada corruptible entra al cielo. Tenemos que ser transformados a la imagen de Él. Hasta entonces, ¿pero qué le está diciendo Jesús aquí? Quiero que ellos estén donde yo esté. Y Jesús está intercediendo como sumo sacerdote por cada uno de nosotros. Esto es interesante porque sabemos que Dios solo contesta las oraciones que están conformes a su voluntad. Y aquí surge una pregunta. ¿Es posible que Jesús pida algo que no esté conforme a la voluntad del Padre? ¿Es posible eso? No, sin miedo, hermano.
Es imposible que Jesús pida algo que no esté bajo la voluntad del Padre, porque Jesús estaría pidiendo egoístamente. Sería en contra de lo que Dios quiere. Y no puede ser eso, porque Jesús y el Padre, ¿qué dijimos? Son uno, una esencia. Y si yo estoy incluido, aquí Jesús pide al Padre, protégelo, que me santifique y que esté donde Él esté para poder ver su gloria. Le está pidiendo, ¿qué le está pidiendo? Le está pidiendo que obre conforme a su voluntad. Le está diciendo, sálvalo. Mi oración de intercesión como sumo sacerdote, está yendo Jesús, es que tú hagas todo esto por ellos. Y si Jesús es la misma esencia con Dios, Padre, en la Trinidad, ¿pueden estar pensando diferente? Jesús puede pedir algo que no vaya conforme a la voluntad del Padre, es imposible. Por eso estamos seguros. Jesús, amados, es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Todo lo sabe. Entonces Jesús sabe la voluntad del Padre. Claro, porque Jesús y el Padre uno son. Y la voluntad del Padre era que de todos los que Él le había llevado a Jesús, todos los que hemos venido a arrepentimiento, no se perdiera ni uno. Te pregunto, después de tener toda esta información, ¿crees que hay alguna posibilidad que podamos perdernos? Todo lo que Jesús pide, hermanos, todo lo que Jesús pide en oración al Padre, como vimos, todo se va a cumplir. Y la palabra es bien clara. Estamos más que seguros. Por eso Pablo en Romanos 8, 29 en adelante dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, persecución, muerte. De ninguna forma. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Cristo fue el que murió, mas Cristo es el que nos preserva. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amado hermano, si usted ha nacido de nuevo, usted está seguro que va a ser salvo un día. Y un día, si perseveramos hasta el final, que esa es la evidencia que realmente hemos nacido de nuevo, vamos a ver la petición de Cristo, vamos a ver a Cristo glorificado. Y donde Él esté, nosotros también vamos a estar. Así que démosle un aplauso fuerte al Señor. Dios es bueno. Y volvemos a decir la misma indicación, hermano. Si hay alguien que no entiende todo lo que hemos enseñado hoy en la enseñanza del sumo sacerdote, en esta predicación, tenemos segmento de preguntas y respuestas. Tú puedes hacer tu pregunta si tienes alguna duda. Si no, si miras esta predicación después, tú puedes dejar un comentario en la caja de comentarios y podemos sentarnos y platicar para aclarar las dudas con la Biblia. Recuerde, seamos como los cristianos de Berea, no se crea todo lo que yo digo. Usted tiene la obligación de escudriñar las escrituras para ver si lo que digo es verdad. Pero como hemos visto, todo lo vimos a través de las escrituras, hermano. Ahora, hay que estudiar más para estar seguro. Así que, así como está, póngase de pie ahora y vamos a orar para entrar a los 15 minutos de pregunta y respuesta. Aquellos que nos ven, si tienes alguna pregunta sobre el tema, la puedes dejar en la caja del comentario y voy a hacer mi máximo esfuerzo para contestártela bíblicamente. Ayúdanos a compartir también esta enseñanza para llegar a más personas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Síguenos ayudando, Señor, a entender, Padre, lo que estudiamos, a ponerlo por obra también todo lo que estudiamos. Que sea tu Espíritu Santo como hasta ahora guiándonos, Señor, a toda verdad. Que sea tu Espíritu Santo aclarando y abriendo el entendimiento de aquellos que nos escuchan, Señor. Padre, pon humildad en el corazón de nosotros y de aquellos que nos escuchan. Por si no entendemos o no sabemos algo, preguntemos en vez de criticar o murmurar, Señor. Estamos abiertos, Señor, a cualquier pregunta que nos hagan, porque la Biblia se defiende así sola. No tenemos que defenderla nosotros. La palabra de Dios no es de interpretación privada. Tenemos la profecía más segura y está en tu palabra, Señor, donde todo cristiano tiene que ir para santificarse.
Pon el querer como el hacer en cada uno de nosotros para seguir estudiando y en aquellos hermanos que están en diferentes lugares, Señor, donde tu sana doctrina no es enseñada y cuesta que crezcan en conocimiento, Señor. Pon el Espíritu Santo, Padre, en aquellas personas que realmente, Padre, tú has elegido desde antes de la creación del mundo para que sean nuevas criaturas y podamos seguir creciendo en la familia de la fe. Te damos las gracias por todo lo bueno, Padre, que nos has enseñado, por todo lo bueno que nos has dado, por tu misericordia, porque reconocemos que solo por tu misericordia seguimos en este lugar, Señor. A ti te ha placido levantar de lo más vil y despreciado del mundo para avergonzar a los sabios, dice tu palabra. Y te damos las gracias por eso, porque antes vivíamos en un mundo de tinieblas, pero a ti te ha placido, Señor, solo a ti, transferirnos de ese mundo de tinieblas al mundo de tu luz admirable. Y te damos las gracias por eso, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así vamos a entrar a los 15 minutos de pregunta y respuesta. Si tiene una pregunta, levante su mano y le van a llevar un micrófono y pueda formular su pregunta. Si no hay pregunta aquí, vamos a ir a la página de Facebook. Si no hay pregunta, pues vamos a quedar despedidos. Amén. Pregunta, hermanos. Llévele el micrófono a Ulises, por favor. Ok. Pégate más el micrófono, préndelo. ¿Cómo uno llega al arrepentimiento? Es algo que Dios da. La Biblia es clara, dice, si te humillas y reconoces que eres pecador y te humillas y reconoces a Cristo como pecador, Él es fiel y confiesas tus pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarte. Ahora, tienes que arrepentirte. Lastimosamente, en muchas iglesias se dice que con decir una oración de fe de 2 minutos ya eres salvo. La Biblia dice que cuando Jesús, Pedro, Pablo, todos empezaron a predicar, decía, arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si Dios te quiere traer a su Hijo, la primera evidencia que vas a sentir es que te quieres arrepentir y reconocer que eres pecador y poner tus pecados en las manos de Cristo para que te los lave. Si tus pecados fueran negros, dice, van a ser blancos como la lana. Así que la forma de ser una nueva criatura es rogarle a Dios que nos dé el arrepentimiento. ¿Y cómo se hace eso? Humillándose y reconociendo nuestra condición. Amén. ¿Y cómo confesar tus pecados? ¿Lo tienes que hacer públicamente o...? No, eso es algo entre tú y Dios. Ahora, una vez arrepentido de tus pecados, tú tienes que empezar a congregarte. ¿Cuál va a ser la evidencia que tu arrepentimiento fue genuino y no solo fue llorar? Tu cambio. Vas a tener necesidad de buscar más de Dios, de aprender más de Dios, de congregarte con tus hermanos en la fe y Dios te va a ir haciendo un proceso para irte madurando y no dejarte como bebé, como están muchos cristianos en muchos lugares, sino que ya después vas a tener que seguir creciendo. En este lugar lo que hacemos es enseñar. Entonces, acompáñanos, síguenos visitando, sigue aprendiendo. Cuando te arrepientas y quieras ser parte de la familia, pues ahí sí es tu decisión de querer ser parte de la membresía de la iglesia. Pero el arrepentimiento es algo entre tú y Dios. Ya después, si tú lo quieres hacer público, puedes. Puedes. Jesús dijo, el que me negara ante los hombres, yo lo voy a negar allá, el que se avergonzara de él. O sea, si tú quieres ser pública, por eso el bautismo. El bautismo es decir públicamente que eres una nueva criatura y que quieres reconocer ante toda la gente que ahora eres un hombre nuevo. Amén. Esa es la forma. ¿Alguien más? Ok, hermano. Cuando hizo la pregunta acerca de que si Jesús podía hacer una oración que no fuera de acuerdo a la voluntad del Padre, no sé si era una pregunta capciosa, pero me viene a la mente la oración de Jesús en el Getsemaní, que Jesús le hace al Padre que si es la voluntad de Él, que aparte ese sufrimiento que le va a venir, pero que no se haga la voluntad de Él, sino que la del Padre. Pero ¿eso no sería una oración que es en contra de la voluntad del Padre? No. ¿Cuál fue lo que pidió Jesús? Que le quitara la copa. Sí, pero ¿qué dijo? Que sí es posible. Sí, pero ¿qué dijo después? Que se haga la voluntad, pero no la del Padre. Entonces, ¿bajo la voluntad de quién le está pidiendo? Acuérdate, Jesús está
viendo lo que se le viene y que va a ser difícil. Pero su oración es conforme a la voluntad del Padre. Nunca dijo, no, que no se haga tu voluntad, que se haga la mía, por favor, Señor, porque yo no quiero pasar esto. No, dice, si es por mí, que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración va directa a que se haga la voluntad de Dios. Está pidiendo bajo la voluntad del Señor. Su deseo carnal de hombre era no pasar, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Señor. Ajá, pero eso en ese punto, en su carne, ¿está pidiendo en contra de la voluntad de Dios o no? No, porque Él lo dice, pero Lo que somete no a la se haga, voluntad. ajá, Él se somete a la voluntad del Padre, pero que no se haga la mía, sino que se haga la tuya. ¿Y cuál era la de Dios? La que ya sabía es Cristo. Sí, porque en Hebreos habla, esa otra parte en Hebreos que dice que por Jesús, por su temor reverente, él fue escuchado, dice, cuando estaba sufriendo ahí, perdón, en Getsemaní, dice que por su temor reverente él fue escuchado. ¿En qué forma Dios lo escuchó? La oración en sí, acuérdate, Dios es omnipresente y Dios omnisciente. O sea, al Jesús orar, el Padre está ahí. Pero cuando dice que lo escuchó, después de que pasó la oración del Getsemaní, ¿qué fue lo que pasó después? Dije que los ángeles Fortalecido. lo fortalecía. Ahí es donde dice que el Padre escuchó su oración, pero siempre lo que terminó haciendo fue la voluntad del Padre. En esa forma, amén. La otra pregunta, ¿por qué Jesús no venía del linaje de los levitas, si era sumo sacerdote? ¿O cree que por esa razón los judíos lo rechazaban? Porque al no ser de descendiente de los levitas, pues... Sí, pero ¿de quién viene acuérdate, cuando la Biblia habla de que el levita, el sumo sacerdote no iba a venir de la sucesión de Leví, sino de Melquisedec, sacerdote del Dios viviente, y dice que no se le conoció linaje ni nada. Ellos deberían de saber eso porque está escrito en la palabra de Dios. El que iba a heredar el reino para siempre iba a venir ¿de dónde? De David, que iba a perpetuar el reino de David. Jesús sí desciende de David. Y nadie podía ser rey y sacerdote. Pero Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y Jesús viene del sacerdocio no de Leví, sino del Dios Altísimo, de Melquisedec. Entonces ellos tenían que saber ello. Al no aceptarlo fue porque no entendieron las profecías. Amén. Pero por eso es que no viene de Leví. Entonces Jesús tendría, al ser sacerdote y rey al mismo tiempo, está identificando de que él es conforme al linaje de Melquisedec. De Melquisedec y no de los levitas. Amén. Okay, perfecto, gracias. Amén. ¿Alguien más? ¿No? Ok, ¿hay preguntas o comentarios en Facebook? No, solo el hermano Roberto dice saludos, Dios le bendiga, Iglesia de Cristo. Dios lo bendiga al hermano Roberto, que la siga pasando bien y te esperamos el miércoles, si Dios lo permite, hermano, aquí. Dios bendiga a toda tu familia. Mandamos saludos hasta Honduras a los hermanos de la iglesia del pastor Bardales, al hermano Freddy también Fernández, y a toda la gente que nos sigue, que nos acompaña en todas las enseñanzas. Te pedimos que compartas nuestras predicaciones para llegar a más personas con la sana doctrina del Señor. Somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada La Puerta Estrecha. Estamos en un nuevo local y es el 603 de Lower Creek en Leonor, North Carolina. El psicódigo es 28645. Y si todavía no tienes dónde congregarte o quieres venir a aprender con nosotros, te hacemos la invitación para que vengas y seas parte de nuestra familia. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra. Dios los bendiga y hasta la próxima.